Capítulo 6, verso 23, se lo saben de memoria casi todos. Quiero basar la enseñanza de hoy en este versículo y en algo otros, claro, pero voy a leer vamos a leer para fundamentar nuestra enseñanza de hoy. Romanos 6, 23, dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para que Dios bendiga en esta noche al predicador y la palabra llegue a nuestras vidas. Padre Santo, una vez más invocamos tu nombre. En esta noche queremos, Señor, recibir una palabra que nos edifique, Señor, una palabra, aleluya, que llegue a nuestro corazón como un alimento para el alma. Señor, te ruego, límpiame y santifícame, Señor, y hágame digno de predicar esta palabra tan gloriosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Siéntese, por favor, hermanos, y vamos a meditar pues en la palabra. Gloria al Señor. Quiero hablar del tema más importante que existe, y es la salvación. La salvación es el tema más importante, porque tiene que ver con la vida presente y tiene que ver con lo que sucederá después de que se nos acabe estos días aquí en la tierra. Entonces tiene que ver con la eternidad, la salvación. Entonces, algunos pasajes de la Biblia, como este que leímos, y otros, como por ejemplo el capítulo 3 del mismo libro de Romanos, el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Habla de lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos. El pecado condena al hombre a la muerte eterna. El problema más grande del mundo no son las guerras, tampoco fue la pandemia. El problema más grande del mundo no son las enfermedades como el cáncer o el SIDA u otros. El problema más grande del mundo es el pecado. Es el pecado. Porque estoy seguro de lo que les voy a decir. Estoy seguro. Quienes se murieron en la pandemia en obediencia a la palabra de Dios resucitarán un día como hoy. Los que se han llevado el cáncer y otras enfermedades, si se fueron fieles con el Señor, van a resucitar en la primera resurrección para recibir la corona de vida. Entonces, ese no es el problema más grande. El problema más grande es el pecado, porque el pecado condena al hombre a la muerte eterna. Y estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí en esta noche, aquí estamos congregados para honrar al Rey del Cielo, porque amamos la salvación de nuestras almas y no queremos ir a condenación. Entonces, importante considerar esto. El verso que leímos al principio dice dos cosas muy significativas. Lo primero que nos da a entender el versículo es que el diablo paga, pero paga mal, porque el texto comienza diciendo que la paga del pecado es la muerte. Entonces, interesante considerar lo que dice la Biblia, ¿no? Que el diablo paga. Pero la última parte del texto dice que Dios no paga. Dios no paga. Dios regala. Amén. De modo que aquí Dios, con su obra en el Calvario, no le estaba pagando un favor a nadie.
porque la salvación no se compra, además porque nadie la puede comprar, porque no hay cómo pagarla. Entonces Dios no paga, Dios regala. Entonces el diablo paga, pero paga mal. La paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado, del diablo. Pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y entonces interesante mirar las dos afirmaciones relevantes o sobresalientes en el pasaje, en el texto bíblico. Pero al contrario de lo que dice el capítulo 3, verso 23 de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, porque ya dijimos que el pecado condena al hombre a la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, dice el texto, están destituidos, en otras palabras, condenados, porque el mundo está bajo condenación. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el mundo está bajo condenación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el mundo está bajo condenación. Pero a diferencia de ese diagnóstico, también dice la Biblia, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el Evangelio hay salvación, a diferencia de lo que produce el pecado. Y aunque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo glorioso del Evangelio. Eso es lo bonito del Evangelio. Que el Señor Jesucristo no murió por los buenos. Por los buenos no. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún no nos habíamos ni arrepentido ni nos habíamos vuelto a Él, pero Él en su infinito amor y misericordia fue al Calvario a pagar la deuda de nosotros. Cristo murió por nosotros. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, por gracia. La salvación es por gracia, es decir, que Dios salva al hombre pecador, porque dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y dice que los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médicos son los enfermos. Digo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores. Por eso el primer paso que tiene que dar un ser humano para acercarse a Dios es reconocerse a sí mismo malo, pecador. Aunque otros digan que es bueno, pero debe reconocerse pecador. Claro, esa es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, porque también dice la Biblia que cuando Él viniera o cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado.
Entonces el hombre dice, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Predíquenle a los malos, vaya donde esos de allá y donde los otros, que yo no soy malo, yo soy bueno y yo soy bueno. Hasta que un día un mensaje, un himno por ahí, un pasaje de la Biblia, un evangelista le habla, un sermón como esto le trae la palabra, y de un momento a otro la persona dice, ay, sí soy malo. ¿O no es así? ¿Por qué sería que usted que me oye esta noche, que la mayoría de aquí son creyentes, por qué sería que un día usted vino a un altar llorando? Pues porque aceptó que era malo y tuvo que venir de rodillas a decir, perdóneme Dios, que yo sí soy malo. Y a eso vino Dios. Él vino a buscar a los malos. Él no vino a buscar los buenos. Y déjeme decirle algo en esta noche. Si a un amigo me escucha esta noche, quiero decirle, cualquier persona que no se haya acogido a la obra redentora del Calvario es pecador y es malo, y necesita a Cristo para que lo justifique y lo haga bueno. Porque a uno no lo hace bueno otro hombre, ni la filosofía de otros hombres. El que justifica se llama Dios Jesucristo. El que santifica se llama Jesucristo. El que transforma al hombre se llama Jesucristo. Entonces mire lo interesante de la salvación. Este evangelio glorioso cambia. El evangelio que según 1 Corintios 15 del verso 13 en adelante presenta qué es el evangelio. Pablo dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que está vivo. Ese es el evangelio. Es lindo predicar el evangelio porque vea, a diferencia de todas las demás religiones que tienen sus dioses, los dioses de todas las demás religiones yacen en la tumba. Allá están esperando la resurrección. Pero el que yo les predico esta noche no está en una tumba. No se quedó en la tumba. Él tampoco se quedó en el madero del Calvario. Este Cristo que yo predico aquí esta noche resucitó al tercer día de entre los muertos y no se ha vuelto a morir. Maranata, Cristo viene, Cristo vive. Él es un Dios de verdad. Él es un Dios vivo. Y Él está aquí en esta noche. Alabado sea su nombre. Y por eso estoy seguro que nadie se irá de este culto como vino. Porque cuando uno viene ante la presencia de un Dios tan grande, tan bondadoso, lleno de poder, lleno de amor, lleno de misericordia, uno no se va con las manos vacías. Algo tiene Él para darnos, que nos llena el alma, que nos satisface el alma. A su nombre la gloria. Esta salvación de la que les hablo, desde el comienzo, desde los orígenes, desde allá del Génesis, la Biblia presenta, que diéramos, como unos tipos, como unos símbolos de lo que sería y de lo que es la salvación de las almas. Allá desde el Antiguo Testamento, desde los primeros seres que existieron, Adán y Eva, desde allá se ilustra la salvación. Porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y que por el pecado fue que entró la muerte. Porque antes de pecar Adán no había muerte. No había muerte. Porque ya leímos, en el texto del comienzo lo leímos, es la paga del pecado la que trae muerte.
Y cuando Adán pecó, entonces entró la muerte, entró lo malo, entró la enfermedad, entró la corrupción al corazón, vino la envidia, vino la malicia, vino la concupiscencia, vino el desorden. El pecado trae todo eso. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el pecado entró en Adán y Eva, entonces ellos cambiaron no para bien, sino para mal. Siempre estuvieron en el huerto disfrutando de lo que Dios les dejó. Un lugar maravilloso, con ríos cristalinos, con árboles frutales, y allí tenían el sustento de todo. Él les dijo: coman de todo lo que hay aquí, que esto es para que ustedes coman. ¿No dice así la Biblia? Solo dejó uno en el medio y dijo: de ese no coman, y eso fue lo que hicieron. Pero cuando pecaron cambió la situación. Entonces dice la Biblia, aunque ellos siempre estuvieron desnudos, no habían notado que estaban desnudos. Pero cuando pecaron, se vieron desnudos y les dio pena, se sintieron avergonzados. Y entonces cuando sintieron vergüenza, seguramente también sintieron tentaciones, y también tuvieron pensamientos inadecuados, y también malicia, y también otras cosas. Porque el pecado trae todo eso. Y entonces dice la Biblia que se fueron y se escondieron, y dice que para no sentirse desnudos se hicieron vestidos, unos delantales con hojas de higuera. De todos modos, unos delantales no eran un buen vestido. Todos tenemos la idea clara de lo que es un delantal, ¿cierto? Un delantal no lo cubre a uno completamente. Un delantal solo cubre la parte de adelante. O sea que ellos, cuando estaban conversando frente a frente, no había problema, pero para despedirse tendrían que irse de espaldas. Yo no sé. No estaban bien vestidos. Pero además de eso, las hojas de higuera se secan con el sol, con el calor del cuerpo. Y ellos estaban buscando recursos para librarse del problema del pecado. Pero eso nos enseña que los recursos que el hombre busca por sus propios medios no sirven. No sirven. El hombre no queda bien vestido con sus propios recursos, y eso fue lo que nos enseñó la religión. La religión nos enseñó a vestirnos con los vestidos de nuestros propios recursos, según la capacidad de sus penitencias. Cumpla los sacramentos de la ley de Dios, haga buenas obras. Y nos enseñó un poco de recursos, y nos enseñaron que eso era lo que servía para cubrirnos del pecado. Pero el hombre que se cubre con sus propios recursos queda mal vestido. No se puede presentar ante Dios en esas condiciones. Y la palabra de Dios dice que Él es tan maravilloso y tan bueno, que aunque la culpa no fue de Dios, sino del hombre. Porque Dios no tuvo ninguna culpa en la decisión del hombre. La culpa fue del hombre. A Eva la engañó el diablo, y Eva llevó a su esposo a la situación. Decía un predicador amigo del hermano Arcesio, y yo decía: la sonza de Eva cogió al pobre Adán y lo enredó. Y cayeron los dos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es tan bueno que Dios vino a buscar al hombre en esa condición para salvarlo. Para salvarlo. Y noten ustedes que dice la Biblia que los llamó y les hizo túnicas. No le hizo delantales. Dios no hace vestidos a medias, Dios da el mejor vestido. Y les hizo túnicas.
y no de cualquier material, túnicas de pieles de animales. Alguna vez hablaba con un hombre de una religión, ¿cómo se llamará? Creo que es de los Krishnas, algo así, que ellos son como animalistas, y me decía que no se podía sacrificar ningún animal, que era un pecado. Y entonces yo le citaba ese pasaje de la Biblia. Él decía, ¿usted ha leído la Biblia? Ah, pues que sí, le dije, ¿usted ha leído donde la Biblia dice que Dios les hizo túnicas a Adán y Eva? Me dijo que sí. Le dije, ¿y cómo haría Dios para quitarle la piel a los animales y soltarlos al potrero así pelados? No, tuvo que sacrificarlos. Los animales tuvieron que morir para quitarles la piel, porque ese pasaje enseña que hay un inocente que muere para vestir a un culpable, porque el culpable era Adán y Eva y los animalitos inocentes, pero tuvieron que morir. Hubo que derramar sangre de inocentes para sacar la piel del vestido de los inocentes para vestir a los culpables. Y eso está señalando el Calvario, porque en el Calvario se murió de un ser inocente, santo, puro, sin mancha y sin contaminación, para vestirnos a un poco de pecadores desobedientes y regalarnos la salvación de nuestras almas. Entonces, mire, hermanos, en Adán y Eva se está ilustrando que la salvación nos viste. Gloria a Dios. La salvación nos viste. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que el hijo pródigo se fue de la casa, vivió muy mal y él decidió volver a la casa de su padre. Y cuando volvió a la casa de su padre venía con su ropa vuelta a harapos, hueliendo mal. Es que no traía casi ni ropa, pedazos. Y dice que su padre lo recibió en la casa. Y ese padre representa a Dios. Y ese hijo pródigo representa al que se fue de Dios. ¿Alguno de los que estamos aquí alguna vez se fue de Dios? Déjenme darles una noticia. Todos. Pastor, no se meta conmigo que yo no lo he hecho. Bueno, a mí me dice la Biblia en Isaías capítulo 53, dice que todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. Pero un día el Padre Celestial nos hizo un llamamiento. Porque este es un culto de doctrina, pero hoy es evangelístico. Aquí hay un llamamiento para alguien. Alabanzas al Señor. Y un día este Cristo glorioso nos hizo un llamamiento. Andábamos descarriados. El salmista dijo, antes que yo me humillara, descarriado andaba. Y el Señor tuvo misericordia. Y cuando nosotros aceptamos venir a la casa de nuestro Padre, la Biblia dice que al pródigo el Padre dijo, no dijo, remienden una túnica de esas que hay por ahí para que le traigan a este muchacho. No, él dijo, saquen el mejor vestido. Amén. Gloria a Dios. Vea, amigo y hermano que me escucha, esta salvación que el Señor nos ha regalado es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Porque Dios no da cosas remendadas. Porque Dios no da cosas a medias. Él dijo, traigan el mejor vestido y vístanlo. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo le doy gloria a mi Dios. Porque cuando llegué a esta iglesia hace más de 40 años, yo no traía ni harapos, hermano, yo venía acabado. Y Dios en su infinita misericordia dijo, traigan el mejor vestido. Oiga, me llevó a las aguas del bautismo y me bañó y me lavó toda la inmundicia. Y me vistió con su gracia preciosa.
Y hoy doy testimonio que lo mejor que le pasa a un ser humano es recibir a Cristo en su corazón para ser vestido con la gracia de Dios. Entonces, esto nos enseña, hermanos y hermanas y amigos, nos ilustra que la salvación nos viste. Amén. Amén. El hombre sin Dios, aunque tenga dinero, el hombre sin Dios, aunque se vista con las mejores marcas, ¿sí? Aunque se vista con Costa Azul, Arturo Calle, y póngale de ahí para arriba las más altas, que yo no las conozco porque hay marcas más finas, pero aunque se vista con las más finas, el hombre sin Cristo todavía está desnudo. Amén. Necesita el vestido de gracia, y la salvación nos viste. A su nombre sea la gloria. El arca en el diluvio y la Pascua en la salida del pueblo de Egipto también nos enseñan de la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. La salvación, hermanos, nos protege. El Señor dijo la palabra que vino para Noé. Luego dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Alabado sea el nombre del Señor. La sentencia para el mundo, la muerte. Un diluvio que mataría a todo ser viviente. A todo ser viviente. La semana pasada que no estuve aquí con ustedes, cuando ya venía de regreso en la ciudad de Bogotá, hablando con unos familiares, me preguntaban de eso. ¿Y cómo es eso de la salvación? ¿Y cómo es eso de lo de Israel? Y entonces me decían: es que no vemos justo lo que hace Israel. Es que ahorita en la guerra, ¿cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿A cuántos ha matado? Y uno, en la mente finita que uno tiene, uno puede llegar a pensar que no es justo. Pero la Biblia dice que en el tiempo del diluvio no fue una nación, no fue un pueblo determinado. La Biblia dice que todos los que vivían, incluso los animales, se murieron todos. ¿Y por qué se murieron? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios miró la corona de su creación, que es la humanidad, y dice la Biblia, y los vio a todos dándole la espalda, pervertidos. Y dijo Dios: y todos los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Y dijo Dios: me arrepiento de haberlos hecho. Pero no es que Dios sea malo, el malo es el hombre. Por eso el profeta dijo: tu maldad te castigará. Oye, que Dios es el que nos manda a la condenación. No, Dios no condena a nadie. El hombre se condena solito. Él solito. Porque se inclina al mal. Y entonces Dios determina destruir todos los seres vivientes. Y el único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, le dio tiempo para que construyera el arca. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo te ha dado Dios hasta hoy para que te arrepientas, porque Dios es bueno. A una señora mala que estaba en una de las iglesias de Asia, allá en el Apocalipsis, a una señora mala,
El Señor dijo, esa que está entre ustedes, que esa mujer es pecadora, y insta a los hermanos a la fornicación con ella, y es mala ahí dentro de la iglesia, ustedes la toleran ahí, dijo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice la Biblia. O sea que Dios al más malo le da tiempo. Y a Noé lo puso a hacer el arca. No le digo, apúrese que por ahí en un mes le hago el diluvio. No, lo dejó. Le dio tiempo. ¿Ustedes saben cuánto duró haciendo el arca Noé? Más de 100 años. Más de 100 años. Porque hermanos, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. Y yo me atrevo a decir algo, hermanos. Si hubiera habido más personas que hubieran atendido al llamado de Dios a través de Noé, Dios le hubiera dicho a Noé que les hiciera un acuártico para ellos ahí. Otro piso más al arca para los que crean. Porque Dios es bueno. Pero sabe que no. Hay como la canción de algún hermano que sacó por ahí, que el burro, siendo tan burro, fue más inteligente que nosotros. ¿La han oído? El burro siendo un animal bruto, y el burro se salvó, se metió al arca. Y nosotros, hermanos, que tenemos la capacidad de racionar, a veces no actuamos con la razón. Y entonces, cuando vino el diluvio, entraron Noé y su familia y todos los animales que Dios quiso, y entonces se cerró la puerta y vino el diluvio. Y los únicos que se salvaron fueron los que estaban dentro del arca. Por eso el arca, mis estimados hermanos y amigos, es un tipo de salvación, porque nos ilustra que la salvación nos protege de la ira de Dios. Por eso yo le puedo decir con toda seguridad, hermano, vea, usted, si está bien con Dios y ha dado los pasos que hay que dar, duerma tranquilo, viva tranquilo. Que no, que es que esto se puso muy horrible, que esto está muy caro, que la carne a 50.000, que el arroz a tanto, que la guerra que viene, que mire que vienen los misiles, que por aquí, por más allá, que por ahí viene el diablo con mal aliento, que qué peligro. Nada, hermano, duerma tranquilo. Duerma tranquilo. ¿Usted está en el arca, sí o no? ¿Usted sabe cuál es el arca hoy, no? El arca es Cristo. El Evangelio es el arca. Y el que está en el arca, hermano, está protegido de la ira de Dios. Dios estaba irado con la humanidad y con el planeta Tierra y con todo lo que había sobre la tierra. Pero los que estaban en el arca no llevaron juicio ni tuvieron parte en la ira que Dios tenía contra el mundo. Estuvieron protegidos. Entonces, que el Medio Oriente, que Rusia, que Estados Unidos, que viene la guerra, hermanos, si usted está en el arca, duerma tranquilo. Alabanzas al nombre del Señor. La Pascua. La Pascua es un tipo también de protección. Ustedes saben que Dios decidió, porque Faraón no dejaba salir al pueblo, y Dios decidió matar a todos los primogénitos. Pero dijo, en la casa de los judíos, de los hebreos, debe haber sacrificio. Y donde haya sacrificio, se librarán de la muerte. Amén. Y la gente que creyó, yo la Biblia no lo he encontrado, ni tampoco lo he buscado, pero creo que no aparece.
La Biblia no dice, bueno, si me equivoco, alguno me corrige después. Pero la Biblia creo que no dice que hubieron algunos que no, de los hebreos que no creyeron. Pero en mi imaginación yo creo que pudo haber alguno que no creyó. Pero el que no creyó no lo hizo. Y el que no lo hizo, lo visitó la muerte. Amén. Porque esto es un asunto de fe. Desde estos púlpitos le predicamos a la gente que necesita arrepentirse. El que cree, se libra. Que necesita el bautismo para el perdón de sus pecados. El que cree, esa es la fórmula. Amén. No es porque lo diga este pastor, sino que la palabra de Dios dice. Y entonces los que creyeron, sacrifique un cordero de acuerdo a la cantidad de familia que sean. Toda la noche lo comerán con hierbas amargas, todo asado, digo, y con la sangre úntenla en los postes y en el dintel de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte, no entrará en esa casa. La paga del pecado es muerte. Y ese ángel de la muerte anda visitando todas las casas. Y alguien dirá, ¿y será que los evangélicos no se mueren? Claro que también nos morimos. Pero con una diferencia. El creyente duerme. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, la muerte no tiene autoridad para retener eternamente al creyente en Cristo Jesús. Pero si no está la sangre, la muerte entra. Y eso estaba señalando a la obra del Calvario. Porque todo el que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, se lava con la sangre del Cordero. Y si el diablo lo mira para llevárselo al infierno, dice, por aquí ya hubo sacrificio, ahí no entra. Ahí no entra. Entonces la Pascua también es un tipo de protección. El juicio entraba, el juicio de muerte para los desobedientes. Pero el que obedeció a la voz de Dios, la muerte no pudo entrar ahí, porque todo el que había hecho el sacrificio del Cordero estaba protegido de la ira de Dios. Estoy tratando de hacerme entender porque esto tiene una tipología. Demos gloria a Dios. Abraham e Isaac. Voy con este termino por hoy. Abraham e Isaac también es un tipo de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Génesis 22, 12 al 14. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusas tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria al Señor Jesús. Esto de Abraham e Isaac, ya conocemos toda la historia. Isaac era el único hijo que tenía Abraham, por promesa. Que Dios se lo regaló, fue un regalo de Dios, un don de Dios en su vejez. Él ya era un viejito de 100 años. Su esposa, una ancianita, dice que ya había perdido la costumbre de las mujeres, no había riesgo de que quedara embarazada.
Y el viejito pues también andaba en su problema ya con tantos años. Pero Dios, este Dios que yo predico, que para Él no hay nada imposible, de esa pareja de viejitos hizo que ella tomara otra vez, fuera fértil, y que Él tuviera la capacidad de engendrar en ella un hijo. Y de ahí nació por promesa Isaac. Y cuando Isaac ya era un joven, entonces Dios ahora se lo pide en sacrificio. Dice: Abraham, sacrifíqueme a su hijo Isaac. Tremendo. No es fácil ni para el que tenga 2 docenas de hijos, porque uno de los hijos los quiere mucho. Aunque tuviera 50 hijos y le dijera: sacrifíqueme uno, dice: no, sacrifíqueme a mí. Pero no tenía más, era su hijo lo que más amaba, lo de su vejez, y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Y como Abraham es el padre de la fe, él creyó. Dijo: Dios me lo dio siendo yo un viejito. Él es capaz de levantármelo de entre las cenizas. No hay problema. Y fue a sacrificarlo. Lo llevó al monte, a la montaña que Dios le mostró. Hizo un altar, puso la leña, lo amarró, lo puso sobre la leña, listó el fuego. Y dice que cuando llevaba el puñal para degollar, para sacrificar a su propio hijo, el ángel le habló: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Ya entendí que tú no me rehusas nada, pero el altar está listo y tiene que haber sacrificio. Entonces dice la Biblia que cuando soltó a su hijo, miró para atrás y en un zarzal había un carnero enredado por los cuernos. Dios le puso ahí, Dios le proveyó ahí el sacrificio. ¿Se acuerdan que el muchacho le preguntaba: aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está la leña y el sacrificio? ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? Dios proveerá. Y le pregunto: ¿proveyó o no proveyó? Ahí estaba el carnero. Y cogió el carnero, lo amarró, lo puso sobre la leña, lo sacrificó y se hizo el sacrificio para Dios. ¿Y qué culpa tenía el animalito que Dios decidiera echar para atrás el plan con Isaac? Eso habla de la salvación. Ustedes saben quién era el que estaba amarrado sobre la leña para clavarle el cuchillo. ¿Saben quién era? Era usted. Yo también. Los que estábamos sentenciados éramos nosotros. Y Dios se proveyó de un cordero. Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se llama? Jesucristo de Nazaret. Lo he predicado muchas veces y esta noche lo vuelvo a predicar. La corona de espinas no era para Él, era para nosotros. La lanza en el costado no era para Él, era para nosotros. La cruz en la montaña del Gólgota no era para Él, era para nosotros. Pero Dios se proveyó de cordero, se llama Jesús de Nazaret, y lo llevó para que cargara la cruz a la montaña, y lo puso ahí a abrir sus brazos para que lo clavaran en el madero. Y dice el profeta Isaías: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este es mucho Dios que tenemos nosotros, iglesia, que se puso como mediador, como sustituto. Alabanzas al Señor. La salvación entonces nos provee un sustituto aceptable.
Se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces mire, iglesia, todo lo que tiene la connotación de la salvación, toda la tipología, todo lo que aplica. Por eso no te canses de caminar con Cristo. Por eso no dejes de invocarlo a Él. Cuando te tropieces por ahí, levanta la mano, que Él está ahí para darte la mano. Cuando sientas que te resbalas, que te caes, invoca a Jesucristo, como hiciera aquel hombre que se hundía en las aguas del mar enfurecido. Alza la voz para gritar y decir: sálvame, Maestro. Yo estoy seguro que hay una mano divina extendida para sacarte de ahí, de esa situación complicada, porque así es Dios. Yo no sé si esta noche hay alguien aquí necesitado de la mano divina de mi Cristo. Yo lo que sí sé es que aquí está el Cristo que levanta a los caídos. Aleluya, póngase de pie por favor. Yo no sé si esta noche aquí hay alguien que necesita de Dios. Lo que sí sé es que aquí está el Dios que ayuda a los necesitados. Aquí está Jesús. Alguien que siente que las fuerzas se le acaban. Alguien que siente que necesita salvación para su alma. Alguien que siente que necesita que Dios fortalezca su alma. Porque el maligno te tiene asediado, te tiene con problemas. Yo te invito en el nombre de Jesús. Venga esta noche a este sencillo altar, aquí a esta plataforma. Queremos orar por ti en el nombre del Señor. Aquí está el que salva. Aquí está el arca. Aquí está el sustituto. Aquí está el que viste con el mejor vestido. Aquí está el que levanta al caído. Aquí está el que le da las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí esta noche está con nosotros el que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aquí está Jesús. Vamos a invocar al Señor. Vamos a dar gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga la vida de cada oyente, de cada asistente en esta noche, en el nombre del Señor. Que Dios nos fortalezca y nos ayude, porque aquí todos necesitamos la ayuda de Dios. Bendito Padre Celestial.